Buenas tardes a todos. Les invitamos a través de este medio a vivir esta cuarta jornada de nuestra cápsula de ejercicios cuaresmales 2020 y les invitamos también a que dispongan este tiempo para la reflexión, para entrar en intimidad con Dios, para desaparecer o apagar un poco los ruidos externos e incluso los internos, para vivir esta experiencia junto con toda nuestra comunidad. Les voy a pedir que hagamos primeramente nuestra oración, que dispongamos nuestro momento para que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. Padre eterno, te agradecemos que estés con nosotros, que nos bendigas, que te hayas manifestado de una forma sencilla para que nosotros pudiéramos comprender tu amor a través de tu Hijo muy amado. Padre bueno, gracias porque lo que quieres de nosotros es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y a través de tu Hijo único, Señor nuestro, nos has manifestado la vida en sus palabras y en sus obras. Gracias, Señor Jesucristo, amado del Padre, Hijo amado del Padre. Gracias porque has querido estar compartiendo nuestra condición humana en todo menos en el pecado, y que a través de este compartir nos has dejado tantas enseñanzas que ellas son las que nos enriquecen y las que nos fortalecen para seguir el caminar de nuestra vida. Gracias porque te has entregado por nosotros, has dado tu vida para nuestra salvación. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque en ti encontramos esa fuerza que nos impulsa a seguir conociendo a Jesucristo, nuestro Señor, y así acercarnos al Padre Eterno. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque eres tú la luz que nos ilumina, y también eres la fuerza que nos impulsa y la gracia que nos ayuda a crecer en nuestra espiritualidad para fortalecernos y llevar esta experiencia trinitaria en nuestro ser, en nuestro corazón. Madre Santísima, te encomendamos este momento y te pedimos que seas nuestra intercesora para que lo que vayamos viviendo, lo que vayamos escuchando, lo que vayamos reflexionando, vaya haciéndose nuestro, y haciéndose nuestro podamos también pues acercarnos más a tu Hijo muy amado, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como todos los días hacemos un resumen, un balance también de lo que hemos escuchado los días anteriores, y quiero que desde un principio vayan viendo cómo pues nos hemos adentrado en la naturaleza, porque es a través de ella que Cristo Jesús se ha valido para enseñarnos las cosas celestiales. Iniciamos con el desierto. Recuerden que el primer capítulo lo llamábamos el desierto, guiados por el Espíritu. Y porque decíamos que no podemos ir al desierto si no es guiados por el Espíritu. Si vamos solos al desierto y no vamos preparados, entonces el desierto será signo de muerte, porque es peligroso, porque es caluroso, porque es extremoso, porque es árido, porque no hay lo suficiente para poder subsistir allí. Entonces debemos ir preparados, como en caravana. Y así puede ser signo de vida. Y el desierto, ya lo decíamos desde el profeta Oseas, en ese signo de vida es el momento de reflexión, de apartarnos de todo para poder encontrarnos, es abrir la brecha y así incluso poder reconciliar nuestro corazón
con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos. Habíamos dejado unas preguntas en este primer día y decíamos si habías podido vivir tú tu desierto cuaresmal. Si ese espacio, si empezabas a abrir la brecha, pues, ¿no? Si te estabas disponiendo, si tenías ya planes de dejar algunas cosas o vicios. Creo que lo decíamos desde el principio, Dios nos ha permitido este desierto a todos para que entremos en una dinámica distinta. Este 2020 seguramente marcará muchas cosas en nuestra vida, en la vida de todo el mundo. Si nuestro desierto había tenido signos de vida o iba teniendo signos de vida o signos de muerte, si nos dejábamos guiar por el Espíritu de Dios o bien bajo nuestros propios criterios. El segundo signo natural, y era nuestro segundo capítulo, era el monte elevado, porque la segunda semana nos manifestaba la transfiguración del Señor. Y es un momento muy especial, por eso decíamos, el monte elevado, Dios nos toma consigo. Porque si nosotros nos atrevemos a abrir la brecha, entonces Dios nos jala, ¿no? Dios nos mueve, Dios nos rapta para poder vivir esa experiencia con Él. Y el monte elevado, lugar de encuentro, es el lugar donde Él se manifestará. Se manifiesta a esos 3 discípulos a quienes toma consigo y los hace subir a solas con Él a un monte elevado. Y empezamos a hacer esta reflexión sobre la transfiguración y todas sus características. Y dejábamos unas preguntas también, bien, y antes de las preguntas, pues dábamos estos 2 puntos, ¿no? La parte fascinante del estar en el monte, porque es el lugar del encuentro, y la parte temible, porque a Dios no lo podemos ver. Mientras estaban viendo a Jesús, decían qué bueno ser quedarnos aquí. Y veían a Moisés y a Elías. Pero una vez que los envuelve la nube y que sale esa voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Entonces ahí caemos rostro en tierra y nos llenamos de un gran temor, hasta que Jesús es el que nos toca y nos dice: levántense y no teman. Y entonces volvemos a vivir la experiencia de Jesús, porque Dios es tan temible que nos ha querido manifestar pues en Jesús su amor, su misericordia, su perdón, su gracia. Y dejamos estas preguntas. ¿Qué sensaciones tienes cuando entras en relación con Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios te causa a ti? ¿Y qué sentimientos le manifiestas a Dios cuando entras en relación con Él? ¿Cómo entramos en esa dinámica de reflexión? Y el tercer, también lugar natural, por decir así, es el pozo. Es el lugar de encuentro. Aquí habíamos sido un poco atrevidos en el decir que quizás la samaritana iba por otro lado, mientras Jesús le estaba hablando del agua viva. Y bueno, por eso este momento, este tercer capítulo, pues nos manifestaba esa experiencia de Jesús. Incluso habíamos ido hacia atrás en las Sagradas Escrituras con Moisés y también con Jacob para hablar del pozo, porque ellos se encontraron con las que iban a ser sus mujeres después, la que iba a ser mujer de Moisés, Séfora, o la que iba a ser mujer de Jacob, Raquel, y el pozo fue el lugar de encuentro. Por eso, bueno, pues esta fue nuestra reflexión. Y 2 cosas eran muy importantes ahí: conocer el don de Dios, o sea, llevar ese camino. Si conocemos el don de Dios, lo que Dios nos da, lo que Dios nos regala, entonces entramos en esa relación. Si no sabemos lo que Dios nos da, si no sabemos lo que Dios nos regala, entonces nunca podremos comprender.
Lo que Dios le quería dar a esa mujer era agua viva, para que nunca más pudiera tener sed. Ese era el don, pero ella no lo conocía ni sabía. ¿Y quién es el que le pide de beber? Porque es Jesús el que le pide de beber, y a Jesús tampoco lo conoce. Después empezará a decir que es un profeta, y lo manifestará tanto que los de su pueblo, los samaritanos, dirán que era el Salvador que había de venir al mundo. Entonces, estos dos detalles eran importantes el día de ayer. Y por otro lado, que nosotros teníamos que adorar en espíritu y en verdad. Esto es como el momento de la interacción de un pueblo que se había separado con Roboam y Jeroboam, después de Salomón, esos dos reyes que dividen. Ahora Jesús es el que une, y en esa unión dice: tenemos que adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y ella lo hace, y lo hace desde el corazón, diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Y así no manifiesta ella sus pecados, sino manifiesta que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que es el profeta, que es aquel que había de venir al mundo. Y bien, dejábamos también algunas preguntas. ¿Has tenido espacios en la Cuaresma para encontrarte con Dios? ¿Le has hablado? ¿Con qué confianza le has hablado a Dios? Así como la samaritana pudo entrar en esa confianza, y al punto de dejarle a Jesús que entrara desde sus pecados hasta lo más profundo de su ser. ¿Le has escuchado? ¿Con qué atención? Y bueno, entonces estas tres preguntas las habíamos dejado el día de ayer. Hoy iniciamos con este capítulo 4. También hablamos de algo natural: desierto, monte, pozo, la piscina de Siloé. La piscina de Siloé, que va a ser el lugar donde se manifiestan las obras de Dios. Esto es muy importante y tengámoslo en cuenta, porque a veces estamos nosotros esperando que Dios sea súper extraordinario, y no. Dios se vale de todo lo ordinario, de lo vivencial, para poder hacerse ver, para poder manifestarse. Bien, y en este cuarto domingo de Cuaresma teníamos el evangelio del ciego de nacimiento. Quisiera yo que empezáramos pues con la piscina de Siloé, esta que ustedes tienen al frente. La piscina de Siloé es un lugar que construyeron dentro de la ciudad. Acuérdense que en otro tiempo las ciudades eran amuralladas, y eran amuralladas pues para que los enemigos pudieran ser contenidos y no entraran e hicieran un desastre y se llevaran todo lo que quisieran, y entonces los dejaran en la calle de la amargura, si es que los dejaban, porque a veces hasta los mataban. Entonces, pero a veces en esas ciudades amuralladas, pues resultaba que a veces los sitiaban, y cuando los sitiaban, una de las cosas, lo escucharemos por ahí con también un texto del Antiguo Testamento, pues era quitarles o cortarles el agua. Si les cortaban el agua, pues en algún momento tenían que salir. En un día, 2 días, 10 días, 15 días, un mes, pero tenían que salir, porque cuando se acabara el agua, pues entonces tenían que subsistir de alguna manera. Entonces, para que no sucediera eso en Jerusalén, los judíos hicieron desde Gijón, que es un torrente, es un manantial de agua, desde Gijón, que está como en la parte de arriba, hicieron un túnel y hicieron que bajara el agua hasta ese lugar. Por eso esa piscina se llama Siloé. Siloé significa enviar, o sea, como el agua es enviada
al centro del pueblo, para que si en algún momento somos sitiados, no podamos nosotros sucumbir, sino más bien tengamos agua para sobrevivir y que ellos no se den cuenta. Y entonces hacen todo este túnel desde arriba para que baje el agua del torrente o al agua del manantial y pueda llegar al centro del pueblo, y así todos puedan subsistir. Entonces esta agua era sobre todo para las necesidades de la familia. Siloé viene de Shalal. Shalal significa enviar. Es muy curioso porque este texto, o la piscina de Siloé, que no es solo para bañarse, quizás también era para bañarse porque era de 16 metros por 4 o 5, era un lugar también de encuentro del pueblo, era un lugar de salvación para alguna necesidad, era un lugar también para llegar y poder tomar agua, o bien para lavarse, como dice nuestro Evangelio. Y es muy interesante porque cuando nosotros vemos el texto del Evangelio del ciego de nacimiento, podríamos pensar que decir que Jesús manda a bañarse a este ciego de nacimiento a la piscina de Siloé fuera como una cosa casual. Vete a lavar a la piscina de Siloé. Podríamos pensar que es una cosa casual, pero curiosamente no solo le importa que, sobre todo al autor sagrado del Evangelio, no solo le importa hacer ver que Jesús lo mandó lavarse a la piscina de Siloé, sino que hace la traducción que significa enviado. Y esta palabra entonces será central en este Evangelio, porque al ser enviado, pues entonces manifestaré a algo muy especial. Entonces, yo quiero decirles que no fue casual. O sea, porque si hubiera sido casual, entonces pues mandamos al muchacho a que se vaya a bañar 7 veces, como mandaron a Naamán al río Jordán, ¿no? Para que se le quitara la lepra. O bien que llegara Jesús o le dijera vete a la piscina de Betesda, como aquel que ya tenía 38 años, que estaba esperando que el ángel bajara y moviera las aguas, y entonces si ya las movía, alguien que entraba se sanaba de cualquier enfermedad, dice el texto. Entonces pensaríamos que fuera así. Sin embargo, ¿por qué lo mandó a la piscina de Siloé? Porque esta piscina significa enviado. Y además porque no es casual que Jesús haya hecho esto. Es algo extraordinario. O sea, si Jesús podía sanar en el momento, si Jesús nada más con tocar sanaba, si Jesús solo con decir sanaba, ¿por qué hace esto? Escupe en el suelo, después hace lodo y después se lo pone en los ojos al ciego de nacimiento y después lo manda a lavarse a la piscina de Siloé. Entonces nos concentramos en esta traducción que significa el enviado, o en este nombre Siloé que significa Shalal, significa enviar. Y entonces, bueno, ¿hacia dónde fue enviado el ciego de nacimiento? Bueno, pues primero fue enviado a lavarse la piscina de Siloé. De repente él empieza a ver perfectamente y no sabemos cuántas dificultades él haya tenido para poder acercarse a la piscina de Siloé. Seguramente alguien le habrá ayudado, habrá pedido ayuda para ir, lo que haya sido, pero él fue, se lavó y entonces fue a su casa. Y entonces cuando lo encuentran los vecinos, dicen: hola Juanito, porque además hay una característica, no está el nombre del ciego de nacimiento.
no hay nombre. Podemos ser cualquiera de nosotros. Les envió a los vecinos: hola Juanito. ¿Juanito? ¿Tú eres Juanito? ¿No? Por eso dice el texto que decían: ¿sí es Juanito o no es Juanito? ¿No? Pues se le parece, sí es, ¿no? Entonces los vecinos son los primeros que se quedan admirados. ¿Qué te pasó? Es a ellos a los que llega primero. Es enviado a sus vecinos. Y entonces él le dice: pues el hombre Jesús hizo lodo en el suelo, me lo puso en los ojos, me mandó a que me lavara en la piscina de Siloé y ahora veo. Y entonces estos como que no dan crédito, tratan de confirmarlo y entonces lo llevan ante los fariseos. Y es ahí donde empieza como el problema de: a ver, ¿qué te pasó? A ver, dinos cómo fue. Bueno, dice, pues sucede que Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos, ¿no? Y me lavé y veo. Así nada más, sencillo, sin problema. Y entonces los fariseos pues no daban crédito a esto. Y lo que se ponían a pensar los fariseos es que aquel hombre era un pecador porque había curado en sábado. O sea, en vez de pensar en el bien, estaban pensando en el mal. En vez de pensar en la situación del momento, estaban pensando en la ley. Y como dice San Pablo, la letra mata, el espíritu es el que da la vida. Y entonces los fariseos, al no saber cómo está la cosa, pues le van a preguntar a sus papás. Y entonces cuando le preguntan a sus papás, también los papás ahí son temerosos y le preguntan: es su hijo y es ciego de nacimiento, ¿cómo es que ahora ve? Y entonces pues ellos contestan así muy sencillamente: pues que es nuestro hijo, no lo duden, él es el que estaba ciego y era un ciego de nacimiento. ¿Cómo es que ahora ve? No sabemos, ¿no? Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente para que se los pueda explicar a ustedes. Y dice el texto que eso lo decían por miedo a que hubiera restricciones con ellos, puesto que iban a expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. O sea, ya andaban detrás de Jesús, ya trataban de hacerle la vida imposible y entonces estaban buscando el modo. Pero Jesús de todas maneras seguía haciendo sus obras, ¿no? Y entonces por eso regresa con los fariseos. Y cuando regresa con los fariseos, hay una cosa que dice que es muy importante, ¿no? Dice: da gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque él tiene que decir la verdad. O sea, dar gloria a Dios significa: a ver, tienes que ser testimonio, tienes que dar el testimonio. Y entonces nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dice el texto, ¿no? Y entonces él dice dos cosas: el ciego nacimiento. Que sea un pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y luego les dice otra cosa: a lo mejor ustedes quieren ser discípulos de él. Discípulo de ese o serás tú, le dice, ¿no? Discípulo de ese o serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese no sabemos ni de dónde viene. Y entonces otra vez el ciego es curioso que no sepan ustedes dónde viene y ha hecho esas cosas. ¿Cuándo se había visto que un ciego de nacimiento pudiera tener la vista nuevamente? Jamás. Entonces yo siento que es un profeta. Y entonces estos están todavía más enojados y no saben qué hacer. En fin, tan es así, y luego ya después le dicen que es puro pecado, porque el que era ciego de nacimiento, pues era una persona que pues estaba cargando con su pecado, o con el pecado de sus padres, o con el pecado de sus abuelos. Por eso los discípulos le preguntaron desde el principio a Jesús que quién había pecado, si él o sus padres, ¿no? Y entonces Jesús decía que ni él ni sus padres. Bien, entonces pues lo echan fuera. Y al momento de que lo echan fuera se encuentra con Jesús.
Y es ahí donde hay un diálogo muy sencillo, pero muy profundo, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús, le hace una pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contesta. Bien, entonces, fíjense cómo no es casualidad hablar de la piscina de Siloé. Es aquí donde quiero que nos centremos. No es casualidad que Jesús haya hecho ese movimiento, que bien pudiera habérselo reservado, porque él pudiera haber sanado en el momento, pero quería que este ciego de nacimiento fuera enviado, y fuera enviado no solamente a lavarse para ver, sino para poder transmitir lo que el hombre Jesús, a quien después él empezó a considerar el profeta y que finalmente lo reconoció como el Mesías, el Hijo del Hombre, y como Dios había hecho en él. Es el enviado. Si no tiene nombre, por lo menos tiene una acción en relación con el Evangelio que está manifestando Jesús. Bien, vamos a unas frases que creo también sean centrales en esta reflexión. La primera: nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. No pecó ni él ni sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. A veces nosotros podemos pensar que porque a lo mejor no nos está yendo bien, entonces somos unos desgraciados, disculpen la palabra, pero que vivimos en desgracia, que la cosa anda mal. Pero ¿cuántas veces se han manifestado las obras de Dios en lo que nosotros creemos que es una desgracia? ¿Cuántas veces se han manifestado las obras de Dios en lo que nosotros creemos que es un mal, en lo que nosotros pensamos que es negativo? Así lo podemos pensar incluso del coronavirus, ¿no? Podemos pensar que es un mal para el mundo, y podemos pensar también que está arrastrando a la desgracia a todos los países. Pero si nosotros entramos en una reflexión más profunda, puede ser que ahí se manifiesten las obras de Dios, en la caridad, en los que están creyendo, en los que están pidiendo perdón, en los que se están uniendo. Esperemos que algunos no se estén desesperando, pero en los que se están uniendo, en los que están empezando a saber de necesidad, en los que se están dando cuenta de que nuestro mundo necesita de caridad. Entonces podemos decir que esa desgracia puede ser la manifestación de las obras de Dios. La segunda frase, ¿quién es, Señor, para que yo? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?, le pregunta Jesús, ya echado fuera, porque eso es una característica muy especial. Echado fuera, sácate, no te queremos ver ya más, vete del pueblo. Y entonces ahí es donde lo encuentra Jesús, y nuevamente lo arropa, y le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y dice el texto: ya lo has visto. Ya lo has visto, coma, el que está hablando contigo, ese es. Ya lo has visto está en un tiempo pasado o antepresente, y eso significa que antes de que viera a Jesús, ya lo estaba viendo como el hombre Jesús. Antes de que viera a Jesús, ya lo estaba viendo como el profeta. Antes de que viera a Jesús, él no estaba juzgando si era un pecador o no, sino que le había hecho un bien. Antes de que viera a Jesús, ya estaba pensando quizás
cuando estaba diciendo que si ellos querían ser sus discípulos, que yo sí ya quiero ser su discípulo. Yo sí. ¿Ustedes no quieren ser sus discípulos? El discípulo ese lo serás tú, pues yo sí quiero. Porque si a usted no les ha curado, a mí sí me ha curado. Y si ese ha hecho esas cosas, quiere decir que entonces me ama mucho. El que está hablando contigo, ese es. Y entonces, pues hagan de cuenta que es el momento en el que se deshace, ¿no? O sea, qué maravilloso. ¿Por qué? Pues porque ya te había visto en tus obras, pero ahora te estoy viendo frente a frente. El que está hablando contigo, ese es. Y entonces la respuesta es: creo, Señor. Y postrándose, lo adoro. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros, hasta ahí. Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que puede hacer Dios con nosotros. Es importante que también nosotros demos nuestro asentimiento de fe. Creo, Señor. Nosotros también ya lo hemos visto en muchas cosas. Y después se nos presenta así. Y entonces nosotros tenemos que hacer nuestro sentimiento de fe diciendo: creo, Señor, y postrándose lo adoro. Y eso significa que lo que nosotros estamos viendo se ratifica en el Señor, que ahora sí lo estamos conociendo, que si era de oídas o lo hemos visto por ahí en sus obras, sepamos que Él es, como dice el Evangelio de San Juan. Bien, hermanos, pues entonces aquí terminamos nuestra reflexión, y recuerden que tenemos esos ecos de la palabra de Dios a lo largo de la semana que nos hacen también concentrar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en Dios. El primero es el profeta Isaías: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Señor. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Entonces nos deja la expectativa. Pero ya desde ahora estamos viendo en Cristo Jesús ese cielo nuevo y esa tierra nueva. El segundo, el profeta Ezequiel. Habla de ese manantial o ese río de agua, esa agua que venía desde el oriente, que entraba en el templo y después que se iba hacia el Arabá, y dice que entrará en el mar de aguas saladas y lo saneará. Todo ser viviente que se mueva donde pasa el torrente vivirá. Entonces, así como ese nacimiento que es sanado, así también nosotros deseamos que sea saneada nuestra vida y nuestra persona. El siguiente, el libro del Éxodo, cuando Dios se quiere arrepentir de haber elegido a ese pueblo, entonces digamos que le echa pleito a Moisés y le dice que es su pueblo y que no sé qué, y entonces así como que Moisés dice: a ver, espérate. O sea, primero, eso no puede pasar contigo, porque tú dijiste que ibas a hacer de ese un gran pueblo. O sea, si ahorita lo ves así todo desastrosito, todo deshecho, maltrecho, en el desierto, enojado, murmurando, yo no sé cómo lo vas a hacer. Tú dijiste que ibas a ser un gran pueblo, de ese pueblo. Ahora no me digas que los deje y que entonces de mí vas a ser un pueblo. No, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces que tú les dijiste: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Si no, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Los sacó de nosotros para llevarlos al desierto para matarlos? No, eso no te puede pasar a ti. Además, tú dijiste que les iba a dar en posesión perpetua la tierra, y les prometiste eso. Así que, pues, desiste de tu castigo. Y entonces el Señor renunció al castigo que había amenazado. La siguiente fue el libro de la sabiduría. Acuérdense que este libro es ya cercano al Nuevo Testamento y habla de la inmortalidad. Por eso, lo primero que manifiesta es qué es lo que piensan los malvados y qué es lo que piensan los justos.
Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo. ¿Quién es el justo? El que presume de conocer a Dios, pero además se proclama a sí mismo hijo del Señor, no de una manera soberbia, sino con ese movimiento de agradecimiento. Se proclama a sí mismo hijo del Señor, lleva una vida distinta de los demás, su conducta es extraña, o sea, es intachable, se trata de hacer el bien. Nosotros tratamos de vivir la vida como nos viene, pero ellos no. Tienen por dichosa la suerte final de los justos. Dicen que hay alguien que mire por él, pues vamos a matarlo, vamos a destruirlo. Y dice: pues aunque me maten, hay alguien que mira por mí. Así discurren los malvados, piensan eso en relación con los justos. Pues no conocen los ocultos designios de Dios, no esperan como los justos el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable, pero los justos sí. Entonces, en esa saneación que Dios hace de nosotros, pues nos hace que nosotros tengamos una vida nueva, una vida distinta, una vida de cielo más que de tierra. Y el profeta Jeremías dice: el Señor me instruyó y yo comprendí. Cuando yo me dejo instruir, es entonces cuando empiezo a comprender. Me dejo instruir por el Señor, empiezo a comprender. Él me explicó. Él es el que sondea el íntimo de mi corazón. A Él le encomiendo mi causa. ¿Por qué? Porque en Él encuentro la vida. En Él encuentro el ver las cosas y ver realidades nuevas y distintas. Y bueno, finalmente les queremos dejar dos preguntitas para que ustedes las vayan teniendo también en la reflexión personal. ¿Qué signos se han presentado en tu vida para que tú creas? Así como estábamos hablando de la piscina de Siloé, que es un signo, o así como hemos hablado de los otros signos en los otros días, ¿qué signos se han presentado en tu vida para que tú creas? Acuérdense que hay muchos signos, y hay veces que los signos son negativos, pero que nos hacen ver las cosas de Dios, nos hacen creer. ¿Qué signos has visto tú? El amor de tu madre, el perdón de tu padre, el accidente, el problema, la preocupación, la enfermedad, la muerte. ¿Qué signos se han presentado en tu vida para que tú creas? Como este signo de la piscina de Siloé. Y la otra, ¿te consideras enviado por Dios para que encontrándote con el hermano puedas ver tu propia realidad? Porque cuando el ciego de nacimiento es enviado a los vecinos y les platica, y luego cuando es enviado a los fariseos y les platica, y luego cuando está con sus padres y les hace ver, y luego cuando regresa y empieza a tener ahí cuestiones con los fariseos, entonces se va encontrando con el hermano, y eso hace que él se sienta enviado por Dios, se encuentra con el hermano y ve o empieza a ver su propia realidad. Hermanos, esto es muy importante. Bueno, pues tengámoslo presente. Aquí vamos a terminar pues este momento de nuestra reflexión, de esta cuarta cápsula. Les pedimos que escriban, si pueden, si tienen un espacio de tiempo, escríbanlo, porque cuando lo escribimos empezamos a desmenuzar nuestra vida. Y finalmente vamos a hacer una oración, y esta oración les pido que la hagamos pues pidiendo al Señor por nuestra situación mundial, que su gracia nos acompañe, y también pidiendo a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. Lo hacemos con la oración que Cristo nos enseñó y pedimos que nos libre de todo mal, y hacemos la oración a nuestra Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades. Antes, más bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.